Bueno, pues nada más vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en general. Estamos en los atributos de Dios. Hablamos de Dios como el único Dios. Hablamos también de Dios como el Dios autoexistente, del Dios trino, de Dios como un Dios personal, como un ser personal. Dios es espíritu, donde nos detuvimos, si no me equivoco, 5 partes. Y hoy estamos en la soberanía de Dios. El estudio pasado, hablamos acerca de cómo es la supremacía, un atributo de Dios diferente al de soberanía, pero es preámbulo para hablar de soberanía. Y hablando de supremacía, hablamos de que primero que estamos llamados a reflexionar, justamente a reflexionar cómo Dios es soberano, cómo Dios hace como quiere. Y nos llama a Dios a reflexionar, lo vimos en Deuteronomio 4:34. Hoy vimos en los púlpitos de hoy en día cómo realmente hay un desconocimiento si hay un desconocimiento de un atributo, es el atributo de la soberanía. Cómo el ser humano, las iglesias más o menos que se llaman, más bien, no que más o menos se llaman cristianas y no lo son, hablan de un Dios totalmente humanizado, más parecido al hombre que el hombre a Dios. Y eso distorsiona todas los atributos de Dios, por ende distorsiona el evangelio y distorsiona el hecho de que haya verdaderos cristianos. No solamente hay falsas iglesias y falsos maestros, hay falsos cristianos. Finalmente, hay mucha idolatría porque como lo vimos en hablar del espíritu, pero también hablando de la soberanía, pues hay mucha gente que hace un Dios como le place, como lo quieren entender y como lo quieren ver, ¿no? Finalmente, una persona que no reconoce a un Dios soberano va a ser un ateo de alguna u otra forma. A lo largo de estos atributos vamos a entender por qué hablamos de ateísmo, de esas personas, pero hablando sobre todo de soberanía, quizás lo podamos entender con mayor claridad. Finalmente también vimos cómo Dios es supremo. Es un atributo en sí mismo esa supremacía, pero habla de la distancia infinita que hay entre Dios y su creación. ¿Se acuerdan cuando en algún momento hablamos de que se parece más a Dios y un arcángel o un gusano? Y era tanto como preguntar quién de nosotros está más cerca del sol, porque la distancia es tan grande que realmente no hace diferencia el acercamiento, la distancia que tengamos del sol, ¿sí? Vimos cómo habla la supremacía acerca de que Dios está en lo más elevado, es lo máximo, Él es majestuoso, Él es impresionante. Cómo todo lo que podamos hacer o dejar de hacer aquí, finalmente pues no le afecta. Aún toda la creación, si se uniera en contra de Él, no podría, pero ni moverlo ni un milímetro, porque Dios es Dios. Y Dios es supremo a toda creación, a toda su creación. En su consejo, en su sabiduría, Él es supremo. Él está por encima de nosotros. Insisto, hay cosas que pueden parecer repetitivas, pero es importante que nos quede claro porque además esa supremacía y esa soberanía y el ser espíritu y cómo Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. Lo hemos visto en partes diferentes de los atributos y lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. ¿De acuerdo? Pero es importante verlo en sus aristas, en sus diversas perspectivas para poder entender y sobre todo que eso nos lleve a una humillación ante Dios. ¿De acuerdo? Porque Dios es Dios y el hecho de que le podamos llamar Padre es por su gracia, no porque nosotros seamos dignos de ser hijos. Hablamos también de los decretos de Dios. Hablamos qué son los decretos de Dios y hablamos de las características o particularidades del decreto de Dios, como son eternos, sabios, libres y absolutos o incondicionales. Como no dependen de nada, finalmente Dios decretó, así va a ser. ¿Vamos a hablar de la responsabilidad del hombre? Sí, todavía no, pero vamos a hablar de ello. No obstante, Dios decretó lo que decretó. Y como tal, como soberano, se va a cumplir. ¿De acuerdo? Finalmente hablamos de que justamente esos decretos nos deben de dar paz, porque nuestra vida, nuestras circunstancias no están al azar.
no es un destino ciego, o no es la suerte, o no son los accidentes de la vida. No, es Dios obrando, y Dios soberanamente obrando es el que nos puede dar paz, porque Dios, como seguiremos viendo después, si Dios quiere, es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama, y debemos de descansar en ello. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo ha sido claro? Bueno, luego me lo explican entonces. Soberanía. Soberanía no es lo mismo que hablar de que Dios es todopoderoso. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Van muy de la mano, y de hecho a lo largo de lo que vamos a ver cómo se mezclan, y aún hablando de versículos donde Dios hace y mueve, que es lo que se refiere al ser todopoderoso, va muy ligado con la soberanía. Ahorita vamos a ver por qué, pero no van completamente de la mano. De por sí, prácticamente todos los atributos derivan de la soberanía, o están íntimamente relacionados con la soberanía. También es cierto que por eso están tan ligados, pero también es cierto que el hecho de que Dios, siendo todopoderoso, hace que esa soberanía sea efectiva. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos del poder, independientemente de que hablaremos de ese atributo de Dios como tal, que es Dios todopoderoso, ¿qué es? Vamos a hablar un poquito de lo que es. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de la fuerza de Dios para hacer las cosas. Es decir, es hacer lo que se propone, ¿ok? Lo que se propone es lo que tiene que ver con la soberanía, pero la fuerza y el llevarlo a cabo, ese atributo de que no tiene quien lo detenga, es lo que habla acerca del poder. Su poder no se cansa ni desfallece, fíjense, Isaías 40:28. Insisto, ahorita nada más es un poquito hablar de lo que es el poder. Es una pinceladita nada más. A la segunda parte. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? No se fatiga ni desfallece, Él es todopoderoso, nada lo detiene. ¿Ok? A eso se refiere cuando hablamos del poder. Pero va de la mano con la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía es la autoridad, el derecho para determinar lo que quiere. Digamos que es esa voluntad de decir, voy para allá o voy para acá. Y el poder es lo que lo lleva allá o lo lleva acá. ¿Sí queda claro esa diferencia? A.W. Pink define soberanía como el ejercicio de esa supremacía de la que hablamos en el estudio pasado. Es decir, Dios es supremo, y como es supremo, decreta. Es soberano y su voluntad se manifiesta, y entonces es el ejercicio, esa soberanía es el ejercicio de su cualidad de soberano, de supremo, perdón. ¿Sí? Es, digamos, como que su poder moral. ¿Se acuerdan cuando ha habido gente, por ejemplo, que es muy diestra o muy conocedora de alguna materia, y se les reconoce, mira, esa es una autoridad en tal o cual materia? ¿Sí? En derecho, por ejemplo, hace un tiempo prediqué algo al respecto, y puse este mismo ejemplo, ¿no? Había un abogado muy respetado en México, que se llamaba Burgoa, y cualquier cosa le iban a preguntar, cualquier problema jurídico le iban a preguntar. ¿Por qué? Porque era una autoridad, y su autoridad se respetaba, casi decretaba lo que era el derecho en México, casi, no era así, pero casi, ¿sí? Bueno, es más o menos a ese poder moral al que se refiere esta autoridad, esta soberanía, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, pero finalmente porque Dios es supremo y ejerce esa soberanía, y es esa autoridad moral con la que Él decreta, ¿sí? Ya lo vimos el estudio pasado, pero nada más lo leo para recordar, en 1 Corintios 29, 11 y 12.
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo, oh Jehová, es el tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esa es la supremacía, pero ahí se ve. Es por ello que Él puede decretar todo. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Qué implica la soberanía? Que Dios es Dios. Supremo en todas las cosas. No hay nadie por encima de Él. El Señor absoluto sobre toda la creación. Nada está fuera de su control. No hay nada que Dios no haya previsto o que siquiera no haya planeado, mejor dicho. Porque vamos a ver que hay una diferencia en el preconocimiento de los que algunos hablan con la soberanía, que es determinar lo que va a pasar. ¿Sí? Pero entonces, ese es Dios. Es decir, no hay Dios si Dios no es soberano, si Dios no es supremo y soberano. ¿Ok? No podríamos hablar de Dios. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. No hay nada por encima de Él, y como no hay nada por encima de Él, no está determinado, no está sujeto a lo que alguien más o algo más diga o haga. Es Señor absoluto. Ni siquiera hay un Dios. No hay otro Dios. No, Él es el único. Luego dicen en los salmos, ¿no? Dios, estás arriba Dios de los dioses. Ahorita algo. vamos a ir ahí. Vamos a entrar ahí. Bueno, no sé si llegamos, pero esperemos que sí. Él hace todo, finalmente. Él hace todo conforme a su voluntad. Recuerdan que vimos en Efesios 1:11. Yo se los leo. Lo vimos el estudio pasado. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace lo que Él hace, porque así lo determina. Su voluntad es tal y lo decreta, lo hace, lo lleva a cabo. Por eso van de la mano. Todo poder, o sea, el que sea todopoderoso con la soberanía. Pero no se confundan, ¿ok? Pero finalmente es que hace todo conforme a su voluntad. Nadie puede detener su mano. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Nadie lo puede tener. Dios determina, y como soberano hace. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí. Posee toda la potestad en la tierra y en los cielos. Toda autoridad le pertenece. No hay quien le haga siquiera segunda. Él es Dios soberano sobre todo. Nadie puede frustrar sus decretos. Fíjense, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Lo que quiere, lo hace. Nuevamente, de la mano con el poder. Pero finalmente es lo que quiere. Como es soberano, Él hace lo que quiere. Él es completamente soberano. ¿Ok? Él es quien rige en las naciones. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Oye, aún esas que están en problemas y tienen gobiernos corruptos, sí, ya veremos. Hay responsabilidad del hombre, pero Él la rige. Y aún Él usa todo ello para el propósito del que hablamos la clase pasada, el estudio pasado, ese decreto eterno, que por eso nosotros por nuestra limitación hablamos de decretos. Pero finalmente Él usa todo ello en ese decreto, para cumplir ese decreto, porque es soberano. ¿Ok? Implica, finalmente, como soberano, que Él solamente es soberano. Solo Él, no hay nadie más.
Primera de Timoteo 6:15. Este lo vamos a ver varias veces, pero fíjense. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok?